Te saludo y te invito entonces a abrir el folleto de Escuela Sabática y encontrarnos allí con el jueves 5 de agosto bajo el título de aquello que se presenta en un versículo de Pablo a la iglesia de Roma. ¿Cierto? Allí Pablo habla del primer Adán, el segundo Adán, así que el título es El segundo Adán. Y el autor se refiere allí al versículo de Romanos capítulo 5, verso 18 y verso 19, que yo introduzco la primera parte nada más. Dice así: así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres que la justificación de vida. Y entonces se presenta a continuación, ¿cierto?, la intervención ¿de qué? Del segundo Adán. Así que los 3 puntos para recordar en este día, jueves 5 de agosto, bajo el tema El segundo Adán, es recordar entonces, resaltar lo que el autor presenta. Allí dice la desobediencia de Adán que nos trajo justamente que somos pecadores. La desobediencia de Adán nos hizo a todos la tendencia de que hacia el pecado. Y presenta el autor allí, dice, de Adán recibimos que la sentencia de muerte. Sin embargo, Cristo vino y pasó por el terreno donde cayó Adán, soportando, dice, toda prueba en lugar del hombre. Así que desde el primer Adán nosotros tenemos como consecuencia, ¿cierto?, la muerte. Entonces, el segundo punto a recordar, el segundo aspecto para recordar en este día, que justamente por la obediencia de Jesús somos declarados justos. Por la desobediencia de Adán somos hechos pecadores. Por la obediencia del segundo Adán, de Cristo, somos declarados justos. Y el autor presenta así brevemente diciendo lo siguiente, dice allí: Cristo, Él redimió que el desgraciado fracaso y la caída de Adán. Y entonces dice, y como nuestro sustituto nos puso en una buena relación ¿con quién? Con Dios. Por eso Jesús es el ¿qué? Es el segundo Adán. Y hay una frasecita, una cita muy hermosa, pero que termina allí, ¿cierto? Y doy el inicio y el final. La hermana Elena White presenta allí en su comentario bíblico, dice, el segundo Adán era un ser moral libre, responsable por su conducta. Y agrega allí, rodeado por influencias intensamente sutiles, engañosas, estuvo en la misma condición que nosotros, y entonces termina, ¿cierto?, diciendo allí, dice, siempre estuvo ¿qué? Sin pecado. Por eso, por la obediencia del segundo Adán, nosotros podemos ser justamente declarados justos. Cuando nosotros allí, ¿cierto?, por fe, tomamos la justicia de Cristo, es atribuida a nosotros y podemos allí estar frente a Dios, justos, sin pecado, no por nuestra conducta, sino por la conducta de Cristo. Y el último aspecto allí, ¿cierto? Ese último aspecto que quizás es el que recién acabo de hablar y señalar, y es el que hace la diferencia. Ese don inmerecido Jesús justamente nos dio. Jesús revierte lo que el primer Adán provoca, Jesús revierte. Y me gusta cómo lo presenta el autor en el último párrafo. Dice, considera las ideas opuestas aquí. Dice, muerte, vida, desobediencia, obediencia, condenación, justificación, pecado, justicia. Jesús vino y revirtió todo lo que Adán había hecho. Así que, queridos hermanos, aprovechemos, que podamos allí por fe alcanzar eso que Cristo quiso y ya hizo en otros aspectos y quiere hacerlo en nuestra vida, revertir. Donde allí, ¿cierto?, hay muerte, quiere colocar vida. Donde hay desobediencia, quiere colocar obediencia. Donde hay condenación, quiere colocar justificación. Dios te bendiga y que podamos juntos participar de esta experiencia.